Buenas tardes para todos, mi nombre es Carlos Natalia Infante Peña, pertenezco al programa de gestión deportiva de la ciudad de Fusagasugá. Actualmente soy estudiante y deportista. Bueno, voy a hablarles acerca sobre la guitarra. En este momento, ya que no tengo un instrumento a la mano y mi cámara está fallando, voy a hablarles y espero pues entiendan un poquito de lo que he aprendido sobre la guitarra. Bueno, principalmente hay que hablar algo muy esencial que es las partes de la guitarra. Está el cuerpo, está el puente, está la boca donde produce el sonido, está la tapa, están los aros, el fondo de la guitarra, el diapasón, el clavijero que es donde se afina y el mástil que es donde lleva las cuerdas. En este caso son seis cuerdas. Bueno, en cuanto ya a hablar puntual de la guitarra y su evolución, en el periodo neolítico, las fechas o las edades entre 9000 y 5000 antes de Cristo, eh, ellos realizaban e utilizaban arcos para la cacería y también con estos podían producir ciertos tonos, ¿no? Entonces ellos lo utilizaban para hacer música o para em, llamarse de una manera diferente, ya que pues era una época bastante de cacería, con instrumentos que ellos encontraban. Sumeria, en Sumeria 2004, en el 2400 antes de Cristo, se inventó el arpa, ¿sí? Con el fin de que tenían un instrumento llamado el laúd. Solían ser instrumentos de gran tamaño y eran ornamentados con cabezas de los animales. A principios del 1000 antes de Cristo, en la antigua Grecia, el Imperio Romano en el 27 antes de Cristo y los 476 antes de Cristo, mm, estos instrumentos fueron utilizados como rituales religiosos o en actos de la corte. El arpa, la lira y el saúd eran los principales ancestros de la guitarra. En la antigua Grecia, en el año 1000 antes de Cristo, perfeccionaron la música, adaptando los instrumentos a su cultura e inventaron la guitarra. La guitarra le cambiaron el nombre mm, para hacerse parecido a la guitarra. Bien, en el Imperio Romano, en el 27 al 476 antes de Cristo, en el 146 antes de Cristo, los romanos avanzaron sobre Grecia en la batalla de Corinto para conquistar a Grecia. Es así como les robaron el diseño del instrumento, quitara y mejoraron el diseño y sonoridad llamada citara, citara con C. Es así como ya después pasaron a califato ortodoxo 632 al 661 antes de Cristo, bien, en la costa árabe. Ellos tomaron el instrumento tradicional, pero lo llamaron ud, ¿sí? Sí se escribe ud. Quienes le hicieron pequeñas modificaciones, como en la cantidad de cuerdas y materiales, le quitaron los trastes para poder ejecutar cuartos de tono. En el siglo octavo, los musulmanes avanzaban sobre la península ibérica con el fin de que en Califato Omeya, en el 661 y 750 a.C., la guitarra tuviese dos formas diferentes que se llamaba la guitarra morisca y la guitarra latina, donde empezaron a utilizar el pectro, la púa se les llamaba. Finalizando la Edad Media, utilizaron la vihuela,
y la vihuela de mano. Poseía clavijas de madera, eran utilizados como acompañamiento. En el siglo VIII se terminaron las confesiones instrumentísticas, perdón, con la aparición de la guitarra española. En esta época ya tenían solo 5 cuerdas, ¿sí? Es así como ya dentro de la música barroca habían dos personas muy importantes y muy relevantes en la música y fueron unos creadores de las guitarras, se podrían decir así, muy importantes, muy relevantes, quienes moldearon el diseño para que en el siglo XX y en la actualidad eh, se diera la parte, digamos, ya como tal de las guitarras eléctricas. Estos dos personajes se llaman Antonio Stravadri y Joachim Tierk. Em, y pues actualmente ya se están utilizando las guitarras eléctricas y las guitarras tradicionales, como ya se las muestro. Bueno, en cuanto ya a hablar puntual de la guitarra y su evolución, en el periodo neolítico, entre las fechas o las edades entre 9000 y 5000 antes de Cristo, eh, ellos realizaban e utilizaban arcos para la cacería y también con estos podían producir ciertos tonos, ¿no? Entonces ellos lo utilizaban para hacer música o para llamarse de una manera diferente, ya que pues era una época bastante de cacería, con instrumentos que ellos encontraban. Sumeria, en Sumeria 2004, en el 2400 antes de Cristo, se inventó el arpa, ¿sí? Con el fin de que tenían un instrumento llamado el laúd. Solían ser instrumentos de gran tamaño y eran ornamentados con cabezas de los animales. A principios del 1000 antes de Cristo, en la antigua Grecia, el Imperio Romano en el 27 antes de Cristo y los 476 antes de Cristo, mm, estos instrumentos fueron utilizados como rituales religiosos o en actos de la corte. El arpa, la lira y el saúd eran los principales ancestros de la guitarra. En la antigua Grecia, en el año 1000 antes de Cristo, perfeccionaron la música adaptando los instrumentos a su cultura e inventaron la guitarra. La guitarra le cambiaron el nombre mm, para hacerse parecido a la guitarra. Bien, en el Imperio Romano, en el 27 al 476 antes de Cristo, en el 146 antes de Cristo, los romanos avanzaron sobre Grecia en la batalla de Corinto para conquistar a Grecia. Es así como les robaron el diseño del instrumento, quitara y mejoraron el diseño y sonoridad llamada citara, citara con C. Es así como ya después pasaron a Califato Ortodoxo 632 al 661 antes de Cristo, bien, en la costa árabe. Ellos tomaron el instrumento tradicional, pero lo llamaron ud, ud, ¿sí? Sí se escribe ud.
quienes le hicieron pequeñas modificaciones como en la cantidad de cuerdas y materiales, le quitaron los trastes para poder ejecutar cuartos de tono. En el siglo octavo, los musulmanes avanzaban sobre la península ibérica con el fin de que en Califato Omeya, en el 661 y 750 a.C., la guitarra tuviese dos formas diferentes, que se llamaba la guitarra morisca y la guitarra latina, donde empezaron a utilizar el pectro, la púa se les llamaba. Finalizando la Edad Media, utilizaron la vihuela, y la vihuela de mano. Poseía clavijas de madera, eran utilizados como acompañamiento. En el siglo octavo se terminaron las confesiones instrumentísticas, con la aparición de la guitarra española. En esta época ya tenían solo 5 cuerdas, ¿sí? Es así como ya dentro de la música barroca habían dos personas muy importantes y muy relevantes en la música, y fueron unos creadores de las guitarras, se podrían decir así, muy importantes, muy relevantes, quienes moldearon el diseño para que en el siglo XX y en la actualidad eh, se diera la parte, digamos, ya como tal de las guitarras eléctricas. Estos dos personajes se llaman Antonio Strabadri y Joachim Tierk. Em, y pues actualmente ya se están utilizando las guitarras eléctricas y las guitarras tradicionales, como